tal familia, amigos, hermanos? Perdón por estos 5 minutos de retraso. Me andaba peleando con mi teléfono, que yo pensé que el problema del internet de la casa, luego tampoco agarraba con mi internet y parece que era una cuestión de Facebook, pero aquí estamos retomando hasta el día 20 de enero del 2022 nuestros estudios de Romanos. La idea era haberlos comenzado desde la semana pasada, porque el primer jueves fue el jueves 6 de enero, un día que por evidentes razones muchos estaban, o la mayoría, ocupados, ¿verdad? Entonces mi intención era haber anudado la semana pasada, el jueves 13 de enero, pero el miércoles 12 mi esposa dio positivo a COVID. Entonces, pues bueno, fueron algunos días, no digo difíciles, porque gracias a Dios estuvo estable, ya salió adelante, ya nada más es que termine su cuarentena. Ha estado encerrada en un cuarto, ¿verdad? Yo me hice una prueba el viernes pasado, salió negativa, no he tenido absolutamente ningún síntoma, mi hijita tampoco, gracias a Dios. Pero bueno, a diferencia de antes, en los tiempos en los que ella estaba todo el día y en la noche dormía mi hija, etcétera, pues bueno, invertimos ahora los papeles. Y con estas adaptaciones de logística, ¿verdad? Pues no pudimos tener la reunión la semana pasada. A estas horas apenas andaba ahí durmiendo a mi hija y haciéndola de chef en casa, y yo sé hacer puro sándwich, en fin, un caos, pero gracias a Dios la libramos. Como les decía, pues bueno, ella está bien. La verdad es que ahorita medio mundo está contagiado, ¿verdad? Y a mí lo que más me pesaba de la idea de llegar a contagiarme era la pesadumbre, por así decirlo, de la cuarentena. Aunque ya ahora resulta que muchos dicen que nada más son 5 días, otros que 7, muchos médicos sí siguen manteniendo los 10, ¿verdad? Entonces me daba risa porque al principio de la pandemia nos querían encerrar casi 2 años, y ahora ya los 5 días te quieren sacar de tu casa. Yo a mi esposa le dije que pues por prudencia, ¿verdad?, y amor al prójimo, si se esperara unas 2 semanas antes de convivir con alguien. Y bueno, pues más vale cuando se puede, ¿verdad?, prevenir. Como el domingo les decía, ni muy ni tan. Yo siempre he insistido que no podemos vivir nosotros, pues sobrevivir, más bien dicho, que tenemos que vivir con un propósito, y no se trata de irnos al extremo de permanecer toda la vida encerrados, pero cuando nos da, sí tenemos que cuidarnos y que cuidar a los demás. Y bueno, Facebook también está actualizando muchas cosas, también tiene muchas sorpresas de año nuevo, y ahorita me está mandando aquí algunas notificaciones. Me voy a acercar a la pantalla para cerrarlas mientras van abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 8, y me apoyan porque estoy estrenando micrófono, a confirmarme en alguno de los mensajes si están escuchando bien. En teoría ya este micrófono, más bien que no es nuevo el micrófono, sino el adaptador que da al teléfono, debería de hacer que el audio llegara mucho mejor como lo solíamos hacer antes, pero tuve 2 o 3 transmisiones en las que estuve grabando y transmitiendo con el sonido ambiental. Entonces, si me apoyan, por favor, a decirme el audio, cómo lo escuchan. Me dicen que se escucha un poco lejos, luego dicen que sí, no entiendo si el sí es perfecto. ¿A quién le hago caso? ¿Al que dice que lejos o al que dice que está perfecto? Alguien de los que está cada 8 días, así semana a semana, ¿verdad? Si me puede confirmar. Me dicen que se escucha bien. Entonces no sé si me estará captando con el sonido ambiental o está agarrando este micrófono. Y ya por estos detalles que les decía de Facebook, no lo pude confirmar. Dicen que se escucha súper bien. No se ponen de acuerdo ustedes, mis hermanos. ¿Qué les voy a hacer? Los voy a ahorcar. Voy a hacer algo, ya sé. Voy a desconectar mi cable tantito y me van a decir si mejoró o empeoró. A ver qué tal. A ver, díganme ahí, ¿aquí lo escuchan mejor o peor? Y espero que no, o se escuche exactamente igual. No sé si algo cambió. A ver, díganme si mejoró, empeoró o está igual con este cambio que acabamos de hacer. Solamente díganme mejor o peor, por favor. No me dicen nada. En fin, yo creo que entonces lo voy a dejar así, porque no me están diciendo si mejor o peor, nada más que dicen que bien y algunas caritas. Creo que van los comentarios algunos segundos desfasados, porque nadie me dice si mejor o peor. Mientras me dicen, yo voy a Romanos capítulo 8. Ya me están comentando que se escucha igual. Entonces se me hace que este triste adaptador, que supuestamente era para que mejorara,
no agarró correctamente. En fin, ya luego lo veremos y mientras tanto pues seguimos como lo solíamos hacer antes con el sonido ambiental del teléfono. Romanos capítulo 8. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos esta enseñanza, pidiendo que sea de edificación para nosotros, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que la única influencia ejercida sale de tu Espíritu Santo, Señor, y esta palabra pueda ser sembrada en tierra fértil, que produzca fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, andaba viendo que mi esposa apenas utilizó el micrófono y ella sí le sirvió perfectamente, entonces, y todos dicen que se escucha exactamente igual, así que así lo dejamos. Vimos antes de terminar el año pasado, el último de los mensajes, Romanos capítulo 8, uno de los versículos más famosos. Voy a desactivar la opción de leer los comentarios en vivo, pero al final de la transmisión ya saben que yo los leo todos. Perdón que no he respondido muchos de los mensajes por inbox, voy muy atrasado, pero les prometo que esta semana me pondré al corriente y les estaré respondiendo también ahí. Y dice que sabemos, y esto lo vimos en el último mensaje, fue un mensaje precioso de mucho ánimo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Te recomiendo mucho este mensaje, que lo titulamos así, los que aman a Dios, 3 puntos suspensivos, porque lo vimos desde otra perspectiva. A veces no sabemos nada más, la segunda parte, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero ignoramos la tercera parte que hoy veremos y pasamos por alto la primera, que dice, y sabemos, se da por hecho, es una certeza, y de eso hablamos la vez pasada. Ya no voy a meterme otra vez en este tema, que estuvo bien bonito, fue de mucho ánimo. Hoy va a ser más de confrontación, ¿verdad? La palabra de Dios, así es. Aquellos que a veces nos llegan a criticar en redes, que porque siempre confrontamos, o viceversa, porque siempre es una palabra de aliento, pues es porque no siguen sistemáticamente nuestras enseñanzas, porque tenemos la firme convicción de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, tanto aquellas verdades que son tan motivantes y hermosas, que no le gustan al religioso y al legalista, que son tan libertadoras que él no lo sabe recibir y lo confunde con libertinaje, pero también aquellas verdades que confrontan tanto, que hacen enojar al libertino porque le confrontan con su vida de tibieza y de pecado. Entonces, a veces nos toca, ¿verdad?, hablar cosas que nos van a gustar, a veces algunas que no. Lo importante, como lo hemos dicho antes, es que todo sea siempre para edificar. Y dice después el versículo 28, vuelvo a leer, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y la mayoría solamente se sabe esta porción, que es bien bonita y que ya la estudiamos, pero luego añade, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y es el tema de esta noche, llamados conforme a su propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y la mayoría oye esto y dice, amén, aleluya, gloria a Dios, recibo, lo creo, lo confieso, lo declaro, qué bueno, pero luego añade, esto es, o sea, no es para todo el universo de personas, sino a un grupo particular, y dice, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Y luego se mete en un tema doctrinal interesantísimo que veremos la próxima semana, que es el preconocimiento y la predestinación. Para aquellos que han seguido las cápsulas de un servidor, les servirá mucho escuchar este mensaje y entenderán, ¿verdad?, cómo opera la predestinación dentro de lo que es el preconocimiento. No dice que nos predestinó, sino que predestinó a los que antes conoció. Y ahí es donde mucha gente se pierde y por eso no sabe, pues, interpretar correctamente. Pero esto será la próxima semana. Hoy quiero que nosotros nos detengamos a meditar en esta última declaración, que le va a ayudar todo para bien únicamente a los que son llamados conforme a su, di conmigo en casa, su propósito. Es un versículo tan precioso el que precede a esta última declaración, que a veces pasamos por alto esto último. Y haz la prueba y tú pregúntale a alguien, oye, ¿qué dice Romanos 8:28? Haz la prueba. Y es muy probable que incluso líderes y maestros de la palabra, y te soy en esto, me incluyo, yo hubiera respondido lo mismo si me haces esta pregunta. ¿Qué dice Romanos 8:28? Muy fácil, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cierto, pero ahí no termina. Añade, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Y podríamos hacer una serie entera hablando del propósito, pero quiero que veamos en este mensaje, que es la primera parte de 2, algunas de las verdades más importantes o más relevantes. Y la primera de ellas es la siguiente. Punto número 1, si lo quieres anotar en casa, es que la primer parte de este pasaje no está aislada de la segunda ni opera de forma individual. La declaración, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, no termina ahí, no está aislada de lo que viene, ambas operan de la mano. Cuando se añade, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, queda claro, y lo estaremos confirmando con otros pasajes más tarde, que es cierto que todas las cosas, aun aquellas difíciles, aparentemente malas, como lo vimos en el último mensaje, van a obrar para bien. Enfermedad, crisis, adversidad, tiempos de pandemia, que te corrieron del trabajo, que se te vino la suegra de vacaciones a la casa por 2 meses, cualquier tipo de aflicción que tú estés pasando, todo va a obrar, esta es la promesa, para bien, pero cuando luego se añade, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, se aclara que cuando Dios obra para bien, no es para el bien de mis caprichos personales y carnales. Entonces, predicar la primera parte sin la segunda podría dejar un mensaje humanista incompleto y podría terminar transmitiendo una falsa esperanza y podríamos encajar o caer en lo que Jeremías 23 habla, de profetas que profetizaban y alimentaban con vanas esperanzas de su propio corazón. Cierto que Dios va a obrar a favor a través de todo, pero no va a obrar a favor de mis caprichos, de mis berrinches, de mis deseos carnales personales. Todo va a obrar, escúchame, a favor del propósito por el cual tú fuiste llamado. Va a obrar a favor de su propósito sobre tu vida. Y es parte de lo que el domingo les compartía en este mensaje donde hablamos acerca del miedo a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios siempre va a obrar para bien, pero a veces va a ser una naturaleza distinta a lo que nosotros aspirábamos. Pero en cuanto a propósito, siempre va a obrar para bien. Déjame explicar esto con algunos ejemplos y luego veremos un poco más de pasajes que nos dan más luz al respecto. Hay solteros y solteras viendo este mensaje y algunos o algunas lastimadas porque supongamos tu novia te engañó con tu mejor amigo o quizá en el peor de los casos con tu mejor amiga. O como está este mundo de loco, puede que quizá fue con tu mejor amigo y con tu mejor amiga, ¿verdad? Entonces, muchos aferrados a sus propios deseos, ahorita vamos a ver ejemplos para casados, para el trabajo, para la escuela, para todo, ¿verdad? Porque yo trato que mis mensajes sean para todos y no excluir a nadie. Entonces, mucha gente aferrada a sus deseos dice, no, es que seguro al estar sin mí va a valorarme y va a regresar más enamorada. Y yo creo... Y hasta se aventuran a decir, y lo declaro y lo confieso y lo arrebato porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y yo amo a Dios y esto va a obrar para bien, ¿verdad? Y contrario a eso, quizá la verdad es que sí va a obrar para bien, pero no en el sentido que tú lo imaginas. Puede que Dios lo permitió, no para que ella se vaya o él y regrese valorándote, sino para que tú más bien te valores a ti mismo o a ti misma. Y que te des cuenta de la clase de persona tan cusca con la que te querías casar. Entonces, obró para bien, no en el sentido de que va a volver y de que tú en tu carne dices, con ella quiero, porque pastor la amo y no hay nadie. Y puede sonarte un poco tonto este ejemplo, pero te prometo que hay jóvenes que desperdician años de conocer otras personas porque están aferradas, escúchame, no al propósito de Dios, sino a sus propios deseos. Creer en el propósito es creer, Él tiene una persona para mí. Creer en mis deseos es decir, y quiero que sea esta persona. En vez de lo cual yo debería de decir, y si no es esta persona, descanso en que tú tienes una para mí. Porque es tu propósito que me case. Pero no es de que todo va a obrar a favor de la que me gusta se case conmigo. Va a obrar a favor de que la persona que tú tienes sea con la que yo termine casándome. ¿Me explico? Hay una gran diferencia entre estar dentro del propósito de Dios a querer amoldar a Dios dentro de nuestros propósitos. Entonces, decir que todo va a obrar para bien no significa necesariamente en todas las áreas de tu vida que todo va a terminar como tú querías.
Y es que yo quería entrar en ese trabajo, pero me metieron el pie, pero yo declaro y confieso y pacto y ahí voy a entrar. ¡No! Deja de aferrarte a tus cosas carnales y aférrate a su voluntad, porque como el domingo te decía, su voluntad es mejor que la tuya. Pero mucha gente se le está perdiendo porque en vez de caminar en el camino que Dios tiene para ellos, quieren que Dios bendiga el propio camino que ya trazaron. Y la Biblia no nos enseña esto, nos enseña en Proverbios 3 del 5 al 7 que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y la promesa es que Él entonces enderezará nuestras veredas. Ahora, lo que te voy a decir, quizá cuando te hablan de Romanos 8:28 no te lo han dicho, pero te lo voy a demostrar. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y tú estás esperando que a través de todo el caos todo se acomode conforme a lo que tú querías, porque te dijeron en la iglesia que Dios iba a cumplir tus sueños, ¿no? Y empezaste el año escuchando todas estas pseudoprofecías de pseudoprofetas, que el año Él va a cumplir tus deseos y tus sueños, y decreta y confiesa y cree y visualízate. Entonces ya no es Dios, ya es Aladino. Ya no es el Señor y Salvador, creador de todas las cosas, es el genio que está para que cuando frotemos la lámpara nos conceda así nuestros deseos. Es alguien que mucha gente, como lo publicaba hace rato en los comentarios y más adelante hablaré al respecto, es parte del tema, mucha gente lo ignora completamente toda su vida. Puedo vivir como me da la real gana y de repente cuando lo necesito puedo frotar la lámpara y espero que así cumpla con lo que yo quiero. Porque dijeras, esta gente viene quebrantada a decir, Señor, haz tu voluntad, como el hijo pródigo, que le dijo, hazme solo como uno de tus jornaleros. No vienen con este quebrantamiento y es muy distinto. Claro que todos hemos apartado y todos podemos volver a buscar de su presencia y a buscar que nos restaure y que nos levante, pero lo que mucha gente viene buscando no es esto, es que Aladino cumpla mis deseos. Que me dé a la chava que quiero, el coche que quiero, la carrera que quiero, que sane a mi hijo, que haga esto, que traiga a mi marido, que se fue con la otra, que vuelva para acá. Y si no lo hace, me enojo. Y contrario a lo que a lo mejor te han dicho, déjame decirte algo. Muchas veces Dios no va a cumplir nuestros deseos y cumplir nuestro propósito. Muchas veces Dios va a arruinar por completo tu propósito. Va a frustrar y va a enterrar tus sueños carnales que estaban lejos de su voluntad para alinearte conforme a su propósito. Ahora, estoy sonando Grinch, pero créeme que no lo soy. Porque esto no tiene que entristecernos en lo más mínimo cuando entendemos que sus caminos y sus pensamientos, Isaías 55, no son peores, son mejores que los nuestros. Entonces, mucha gente en la carne puede que entristezca y diga, ay, pero entonces, ¿y si lo que yo quería no es lo que Dios tiene para mí? Y si ese no es el chavo que Él tiene para mí, yo quería con Él. Y si yo quería vivir en esta ciudad y no es lo que Él tenía para mí. Y si esta no era la persona, y si este no era el trabajo y es lo que yo quería. Descansa en que lo que Él tiene va a ser mucho mejor. Porque sus caminos y sus pensamientos son mejores que los tuyos. Yo recuerdo hace algunos años que mi esposa y yo estábamos haciendo planes para ir a vivir a otra ciudad y lo pusimos en manos de Dios y de repente las puertas se cerraron, pero antes de eso platicamos y le dije qué haría si no se diera esto, porque a lo mejor el Señor nos quiere aquí haciendo aquello, y me dijo, si es la voluntad de Dios, yo sé que donde quiera que vayamos vamos a ser felices, y así ha sido. Y hemos aprendido a estar contentos porque creemos y vemos que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y a veces yo he tenido que entregarle cosas en oración. Señor, yo quisiera esto y tengo ganas de aquello, pero si no es tu voluntad, que no se cumpla, por favor. Y Él viene y nos los quita. Y aquel que no lo entiende termina frustrado, amargado, enojado con Él, porque no cree que tiene cosas mucho mejores. Como el domingo les decía, que Pablo renuncia a todo y que Él no lo vio como una pérdida personal. Al contrario, dijo, con tal de ganar a Cristo, lo que antes para mí era ganancia es basura, no vale nada, porque Él entendió que el propósito que Dios tenía para Él era mejor que su propio propósito. Yo hace muchos años recuerdo que quería ser futbolista y tengo un tío cronista de donde viene el apellido Bermúdez, ¿verdad? Y me ayudó ahí con algunos contactos y palancas que ustedes saben que son bien importantes. Pues malo no era, ¿verdad? Los americanistas todos somos buenos. Dijeras, era Chiva, pues sí, no, jamás, ¿verdad? Pero
pero Americanista creo que tenía muchas puertas abiertas por delante y una y otra vez Dios me estuvo obstaculizando y tuve una lesión en la pierna y luego del ojo y luego de la mano y fue así como que bueno, ya entendí que no es por ahí, ¿verdad? Y años después, es una larga historia, no tiene que ver con el tema de hoy, pero de repente sin esperarlo ni imaginarlo me encuentro sirviéndole. Y como el domingo te decía, no es de que dije, ay pues ya ni modo, ¿verdad? Me toca esto. No, yo en verdad lo disfruto. Aquellos que me conocen o aquellos que siguen constantemente mis mensajes pueden cerciorarse y garantizar y confirmar que realmente disfruto mi trabajo. Que cuando ustedes me ven cotorreando y bromeando es porque yo lo estoy disfrutando. Yo no estoy en este momento estresado y no, realmente disfruto poder compartir contigo y por eso podemos hacerlo de forma natural. Y si yo pudiera regresar el tiempo y elegir 250,000 veces, te prometo que las 250,000 elegiría lo mismo. Y hoy estoy frustrado diciendo, yo podría estar metiendo goles, Señor, y me la arruinaste para llamarme a esto. No, le digo, Dios, gracias. Gracias, porque ahora puedo disfrutar del plan que tú tenías para mi vida y comprobar que era mucho mejor que el que tú tenías para mí. Y a veces Dios tiene que arruinar nuestros planes personales para llevarnos a uno mucho mayor. A lo mejor te cerró una puerta laboral y ahí estás aferrado y duro y dale, ¿verdad? Y no te has dado cuenta que a través de cerrarte esa puerta está cambiando tu dirección a algo mucho mayor. Quizá no a un empleo donde vas a ganar más, necesariamente, porque eso es lo que te van a decir los teólogos de la prosperidad. Vas a ir a uno donde ganarás el doble, aleluya. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no era su propósito en este momento. A lo mejor su propósito en este momento es que tú en otro lugar le compartieras a alguien de Cristo y que esa persona a la que le ibas a compartir se convierta en un gran evangelista en las siguientes décadas. A lo mejor su propósito es que ahí alguien te compartiera a ti. A lo mejor su propósito es que ahí tú tuvieras el tiempo para restaurar tu relación con tu familia. A lo mejor ahí su propósito era que tú al cambiarte de ciudad a otro empleo, te integraras a una congregación donde vas a conocer gente que va a ser de bendición o tú para alguien más. ¿Te das cuenta que pueden ser muchas las razones? Y que la naturaleza de cómo obra para bien no necesariamente va a ser la que tú querías, pero su propósito siempre va a ser mejor. Su propósito siempre va a ser mejor que el tuyo. Entonces tenemos que aprender a creer en esto y a descansar y a seguir esta verdad. Porque de lo contrario, como lo vamos a ver, vas a acabar frustrado y enojado con Dios. Dicho sea de paso, la teología de los decretos y confesiones, si le podemos llamar teología a esta cosa tan rara que existe, de yo decreto y confieso y arrebato y establezco, es por esto que estamos explicando un argumento más que confirma que es antibíblica. Y me voy a ir muy lejos en esta noche. Hoy amanecí bien inspirado y con ganas de aventar unas cuantas piedras. Así que esto nunca lo he dicho y hoy me voy a aventurar a decirlo. Y estoy consciente de lo que estoy diciendo y lo escribí de antemano. No es de que, ay, se me salió y ya me retracté. No, esta teología no solo es antibíblica. Escucha lo que voy a decir y no me importa que te enojes. Porque hay gente que se enoja cuando la confrontas con la verdad. Cuando acabe este mensaje, te vas a la página principal de Jesse Bermúdez y hay un botón que dice dejar de seguir. Si no te gusta lo que escuchas, lo puedes apretar. Aquí no vienes a escuchar a gente que te agrada y te endulza el oído. Mucho de lo que escuchas, te lo dije hace unos minutos, te va a gustar, mucho te va a confrontar. Si quieres páginas de motivación, hay muchas otras más. Esta no siempre lo es cuando es necesario, porque cuando tiene que confrontar, se confronta, porque predicamos la verdad, no motivación de nuestro propio corazón. Esta teología, con todas sus letras, hoy te lo vengo a decir, es satánica, es demoníaca. ¿Por qué? Porque lo que hace, y meditaba esto en la tarde, es hacer a un lado a Dios de su trono y ponernos a nosotros en su trono. Él es quien desde el principio, según el designio de su voluntad, la Biblia enseña, hizo todas las cosas. Y esta teología lo que hace es quitarlo del trono y ponernos a nosotros en el centro a decretar y a declarar lo que queremos que se haga. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Entonces, a lo mejor tú sigues a esta gente y te estás sintiendo ofendido y puede que mucha de esta gente esté sinceramente equivocada y no dije que eran satánicos, pero sí están siendo influenciados por una pseudoteología totalmente satánica. Y si crees que son hombres de Dios, ora por ellos para que la luz les resplandezca y puedan comenzar a enseñar lo que es correcto, porque esto viene del mismísimo infierno.
Lo que la Biblia nos enseña es a vivir conforme al propósito de Dios. Pero esta pseudoteología, esta doctrina demoníaca, nos enseña que Dios vino a cumplir nuestros propósitos. O sea, mientras que la Biblia enseña que yo vine para cumplir su propósito, esta cosa demoníaca enseña que Él me mandó para que yo le exija que cumpla todos mis propósitos y mis caprichos y mis decretos. Y de ahí que hemos llegado al extremo de orar por enfermos y decir, y no recibiremos un no por respuesta, y está tan engañada la iglesia que decenas de miles de personas fueron capaces de aplaudir eso en vez de pararse y salirse en este momento. Pregunta de examen esta noche: ¿sigues a Dios para cumplir su propósito o lo sigues únicamente para que Él cumpla tus propósitos? ¿Es tu Dios o es tu Aladino? ¿Quién está en el trono? No según tus palabras, sino tus hechos. ¿Eres tú diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, lo que tú quieres? ¿O eres tú ordenándole que se haga todo lo que tú quieres? ¿Eres tú amándole como Job, adorándole como Abraham, alabándole como Pablo y Silas en la cárcel, en las buenas y en las malas, diciéndole, me quites o me des, esté arriba o abajo, tú sigues siendo rey, mi posición cambia, la tuya no cambia, así que te adoraré pase lo que pase? ¿O nos enojamos con Él cuando no se cumple lo que queríamos? Somos el tipo de creyente que pudo pasar la pandemia diciendo, hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales, pero no perdí tu presencia. No perdí la vida eterna porque es un regalo que tú me diste que nadie me puede quitar. No perdí tu espíritu porque amor en mí me ha sellado permanentemente y para siempre. Señor, sigo teniendo tu perdón, sigo teniendo el regalo de la vida eterna, sigo teniendo tu amistad, sigo teniendo tu paternidad, sigo teniendo un llamado y un propósito, así que te sigo adorando. ¿O somos el tipo de cristiano que está amargado y enojado porque no sanó a mi familiar? Y me dijeron que todo iba a orar para bien y que la plaga no tocaría mi morada. Me pinto las uñas. El tipo de creyente que, ahí perdí mi coche, y perdí la casa, y perdí mi trabajo. Que no ha entendido que no somos los dioses de la historia, sino que fuimos llamados a cumplir el propósito del Dios que hizo la historia. Querido hermano, amigo que nos está siguiendo, entre Judas y Pedro, aunque no lo creas, hubo muchas similitudes. Ambos seguían al mismo maestro, escucharon sus enseñanzas, eran usados y eran muy cercanos a él. Judas lo era más de lo que tú puedes imaginar. Ambos le fallaron. La única y gran diferencia que determinó el radical fin tan diferente que tuvieron es que uno seguía a Jesús para ser usado por él, mientras que otro seguía a Jesús para usarlo. ¿Estoy queriendo ser usado o estoy queriendo usarlo? ¿Estoy queriendo vivir conforme a su propósito o estoy queriendo que Él cumpla mis propósitos? Judas lo usaba para sus intereses, Pedro quería ser usado. ¿A cuál de los dos me parezco más? Dicho sea de paso, uno terminó siendo un pilar importantísimo en la iglesia, a pesar de sus errores. El otro terminó ahorcado. Lo que determinó el fin de Pedro no fue todo su trayecto, sino la motivación de su corazón. Él se equivocó igual que Judas. Yo no estoy predicando esta noche, si te equivocaste ya perdiste y no hay oportunidad. Por supuesto que hay oportunidad. Y no estoy incitando una vida de libertinaje, pero tampoco estoy negando que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y que si estás caído, hoy puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, pero sí porque ahí hallarás el oportuno socorro que necesitas para levantarte. Esto es totalmente cierto, pero si tu corazón es el corazón de Judas, que lo que quiere es usar a Dios para tu conveniencia, que venga y que me dé a la chava que quiero, y el coche que quiero, y el trabajo que quiero, y el sueldo que quiero, y la casa que quiero, y la salud que quiero, tú no eres un Pedro, eres más parecido a Judas. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y necesitas arrepentirte. En vez de andar decretando y declarando, jactándote de la supuesta fe que tienes, demostrando con esto que no tienes ninguna, porque ni siquiera has creído en Él, como la Biblia lo presenta. Paradójicamente, a veces pareciera que demostráramos fe con la forma tan impetuosa de orar. Sí, declaro y lo creo y arrebato. Esto no es fe. Fe en el Dios de la Biblia no es. Fe en el Dios de la Biblia es caminar en su propósito, es creer y es seguirlo y es obedecer. Y es decir, Señor, creo en lo que puedes hacer, pero aunque no lo hicieras y tu voluntad fuera distinta, tengo tanta fe que me mantengo en paz y no me amargo porque creo que tu voluntad es mejor que la mía.
Parece algo tan sencillo, pero es tan importante que lo entendamos. Y ojalá que aquellos que no se conectaron lo puedan ver después, porque créanme, no entender esta verdad es la razón por la que hay tanto excristiano, lo digo entre comillas, amargado en contra de Dios. Porque fueron años a la iglesia bajo el argumento de que lo seguían a Él, pero terminaron demostrando que lo que querían era realmente que lo siguiera a ellos. Y es uno de los más grandes daños que ha provocado la teología humanista moderna, que está totalmente alejada de la verdad bíblica. La verdad bíblica es la que acabamos de leer en Romanos 8:28. Fuimos llamados conforme, es decir, con forma o para moldarnos conforme a su propósito. Fui llamado conforme a su propósito. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él, dice la Biblia, y para Él. Entonces, Dios no creó al ser humano para Él ponerse a nuestros pies. Es tan bueno y tan misericordioso que nos bendice, sí. Y hay grandes cosas que Él nos da, no lo podemos negar. Seríamos hipócritas en no reconocer que es un Padre bueno, clemente y misericordioso, que nos bendice mucho más de lo que podríamos esperar. Pero la realidad que la Biblia enseña es que yo fui creado por Él, y dice la Biblia, para Él. Él no fue creado por nosotros y para nosotros. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y esto nos lleva a la segunda verdad de esta noche. La primera es que van a obrar todas las cosas a favor de su propósito sobre nuestras vidas, no del nuestro, sino del suyo, que es mejor que el nuestro. Y la segunda verdad va de la mano, y es que no estamos aquí, como hoy se enseña, porque Él vio el potencial que hay en ti, aleluya. ¿Y qué hace la gente? Porque Él vio que en ti hay un campeón y que eres un león, ruge. Todas estas cosas. Y lo que la Biblia enseña no es esto. Mientras más yo me conozco y conozco la verdad de la palabra de Dios, descubro que el único potencial que había en mí era el potencial de vivir en pecado cada día de mi vida. El único potencial que había en mí era el de vivir perdidamente. El único potencial que había en mí era el de arruinar mi vida. Si Dios me hubiera dejado terminar viviendo conforme a mi potencial, hubiera terminado arruinando mi vida por completo. Estamos aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros, y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, en sacrificio para que todo aquel, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y escucha lo que te voy a decir, sí tenemos potencial. Por eso es importante que siempre escuchemos todo el contexto del mensaje, no solo una parte, que no empecemos a hablar de una parte que escuchemos después de haber visto todo el panorama, entonces hablemos. Sí tenemos potencial, no dije que no. Dije que no me llamó porque vi el potencial que había en mí, porque no había potencial. Él me dio el potencial, lo cual es muy distinto. El potencial que hay en nosotros es incluso mayor que el que predica la teología humanista y la teología de la prosperidad. Pero, como lo acabo de adelantar, y aquí muchos se pierden, no es un potencial propio y personal. Es el potencial que Él me dio al darme su Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Del griego dunamis, el poder dinamitador, explosivo del Espíritu Santo cuando haya recibido el Espíritu Santo. Cuando yo vengo a Cristo y recibo su Espíritu, Dios pone ese poder en mi vida. Por supuesto que sí, pero luego dice, y me seréis testigos en todas las naciones. Entonces, este poder o este potencial no es para cumplir mis sueños carnales. No es el potencial para ser exitoso y poderoso y millonario, aunque quizá en el camino lo seas, como lo vamos a ver. Y no es que sea del diablo, pero no tiene que ser ese tu propósito. Es diferente que tú digas, soy millonario, a decir, soy un millonario con propósito. O sea, en el camino puede que seas millonario y que te casaste con la chava que te gustaba y que compraste la casa que querías, que tienes la chamba que querías, puede que sí. Pero entiende que no fuiste llamado a eso, fuiste llamado a vivir con un propósito. Y quizá todo eso será nada más parte del camino a través del cual, mediante estas herramientas, tú cumplas tu propósito. Pero tu propósito no es venir, casarme, tener hijos, tener trabajo, terminar mi carrera, comprar mi coche y morirme. No, tu propósito es mucho más grande que eso.
Ese será parte del camino, pero no el propósito por el cual estamos aquí. Ahorita voy para allá. Entonces tenemos potencial, pero no es para mis sueños personales y carnales y terrenales. Eso vendrá de parte de Dios, pero el potencial me fue dado para cumplir con su propósito. Y como te decía, en el camino puede que se cumplan muchos de nuestros sueños, pero tú te vas a dar cuenta que nada es más satisfactorio como haber cumplido el propósito por el cual tú fuiste llamado. Y antes de que alguien se nos malviaje en este momento y le pida a Dios que le mande ángeles, que les hable y que les muestre cuál es su propósito, déjame decirte que tú puedes resumirlo de forma muy breve y muy simple con las siguientes palabras. Antes de decírtelas, te pregunto, ¿tú sabes cuál es tu propósito? Algunos se quedan así, de que, ¡ouch! En la vida tendrás amigos, te casarás, jugarás fútbol, verás películas, irás a la iglesia, tendrás trabajo, comprarás cosas, pero nada de esto es tu propósito. Son cosas que hacemos y son parte de la vida. Y no es tan mal. Salomón dijo que Dios nos da la capacidad de disfrutar de todo lo que nosotros tenemos. Santiago decía que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Hay cosas que vienen de Dios en el camino, pero no son nuestro propósito. Nuestro propósito, te lo puedo resumir y lo confirmaremos a continuación, es el siguiente. Es anunciar y darle gloria a Dios con toda nuestra manera de vivir. A través de todas estas cosas que hiciste, puedes cumplir con tu propósito, pero estas cosas no son tu propósito. A través de todas estas cosas, puedes cumplir con tu propósito, pero todas estas cosas no son per se o en sí mismas el propósito por el cual estás aquí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, igual que Romanos 8:28, consta de dos partes, una preciosa, otra que la mayoría, como no nos gusta, la mayoría no recuerda. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, si yo les dijera, mas vosotros sois linaje escogido, todos dirían amén. Real sacerdocio, aleluya, recibo, nación santa, oh gloria, gloria y más gloria, pueblo adquirido por Dios, maravilloso. Pero ¿qué sigue a continuación? Haz también la prueba e investiga cuánto se sabe en el resto y te vas a dar cuenta que más de la mitad no lo sabe. Cuando digo a continuación no me refiero al versículo 10, es igual que Romanos 8:28. En el mismo versículo viene la parte famosa y viene la parte que es parte del mismo versículo, pero que muchos no saben. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, primera de Pedro 2:9, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto, ¿para qué lo hizo? Fíjate, aunque soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, este no es mi propósito, es parte de mi caminar, de mi identidad, de mis atributos, como le quieras llamar. Pero mi propósito, o la razón por la cual soy todo esto, y aplícalo en todas las áreas de tu vida, vine, estudié, trabajé, me casé, tuve hijos, pero ese no es mi propósito. El propósito es que a través de todo esto yo cumpla con lo siguiente, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi propósito es anunciarle a Él. Fui hecho linaje escogido, me escogió. Nación santa, me santificó, real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué fue todo esto? No es que me escogió para sacar el campeón que hay en mí. No, me escogió para que le anuncie a Él. Me escogió para cumplir mis sueños. Cabezón te escogió para cumplir su sueño. Me escogió para cumplir con mis deseos. No, en el camino Él cumplirá muchos de tus deseos, pero tu propósito es mucho más grande. No es anunciarte a ti, no es reflejarte a ti, no es brillar tú, es poner tu reflector hacia Él. Tu propósito te trasciende. A ver si eso lo deja claro. Es más grande que tú. Es más grande que nuestros intereses. Por eso yo siempre he dicho que es muy egoísta cuando alguien dice, estoy muy deprimido, ya no tengo ganas de vivir. Estás pensando en ti nada más. Cuando entiendes que hay un llamado que te trasciende, puedes seguir viviendo diciendo, Señor, aunque mis sueños personales están arruinados, quiero seguir viviendo porque tengo un llamado que es más importante que mi propia persona, que es servirte a ti, darte gloria a ti, anunciarte a ti. Es lo que Pablo decía y es parte de lo que prediqué el domingo. Señor, yo quisiera partir para estar contigo, pero si me quedo, que sea para anunciar tu palabra. Él entendía que su llamado era más grande que su propia vida.
que su propósito trascendía su propia vida y él dejó su vida entera abandonada para alinearse a su propósito. Y no estoy diciendo tienes que renunciar a tu trabajo, tu casa, tu familia, para entonces ir a predicar a las misiones. No, estoy diciendo que en tu trabajo, en tu familia, en tu casa y donde estás, ahí cumplas con tu propósito. Que tengo una casa, que tengo una familia, que tengo un trabajo, que bueno, no es mi propósito. Mi propósito es que a través de todos estos medios, Él se ha glorificado, Él se ha anunciado, Él se ha exaltado. Hay formas de hacerlo y lo vamos a ver. Y para eso entendamos lo que dice a continuación. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel, pon atención, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice que vino a iluminar nuestras tinieblas, nos llamó de nuestras tinieblas a su luz, lo cual me muestra que no se trata de trazar mi camino y pedirle a Dios que lo ilumine, sino más bien se trata de caminar por el camino que su luz vaya iluminando. No es Dios ilumina mi camino, bendice esto, bendice mi noviazgo, y bendice mi carrera, y bendice mi trabajo, y bendice mi familia, sino más bien decirle a Dios por dónde quieres que yo camine. No es yo creo que Él bendecirá todo lo que hago, es decir, yo voy a hacer todo lo que Él quiere y todo lo que Él quiere ya cuenta con su bendición. No es pedirle que ponga su mano sobre mis deseos, es que me muestre cuáles son los suyos para yo poner mi vida entera en ellos. ¿Me explico? Hay una gran diferencia entre decirle Dios bendice lo que voy a hacer a preguntarle Dios qué es lo que quieres que yo haga. Y por eso mucha gente no está viviendo plena, porque su oración se ha limitado a esto. Bendice lo que voy a hacer. O sea, ellos ya determinaron hacer lo que les da la gana. Si eso no es la voluntad de Dios, es punto y aparte. Esta parte de la oración de hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra ha quedado totalmente ignorada y nos hemos quedado con todo lo demás. Se mochó el Padre Nuestro en la pseudoteología moderna. Hay una gran diferencia entre decirle Dios, estos son mis planes, bendícelos, y hasta me enojo si no los cumples y los bendices, a decirle Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito por el cual yo fui llamado? Hoy, como te decía por mensaje, este mensaje tan polémico en la tarde, cómo me divierto, aunque se enojen por lo que voy a decir, no puedo negar que me divierto al ver cómo se enojan por lo que dije. Y mucha gente lo interpretó mal, lo están interpretando como que yo había dicho que no era bíblico orar y alabar, y yo digo, ¿en qué momento yo escribí eso? No fue lo que yo dije, y a lo que iba es, a lo que fui más bien, pero que no leyeron muchos bien, es a lo siguiente. Hoy en muchos congresos, en conciertos o incluso de forma personal, hay mucha gente que hace oraciones o canta canciones y el problema jamás fue esto. Claramente escribí, donde quieren invocar, fue el término explícito que ahí estuvo siempre, pero que muchos no vieron porque reprobaron la materia de lectura de comprensión. No tienes que enojarte, simplemente toma un curso de lectura de comprensión. A través de cantos, a través de oraciones, empezamos a invocar a la presencia de Dios. Presencia ven, Espíritu ven, Dios ven, cosas por el estilo. Si tú lo dices entendiendo que Él ya vino y es una forma simbólica a través de la cual lo que quieres es que esa presencia se haga manifiesta, es distinto, y es lo que yo aclaraba. Claro, y nunca he negado que al orar, al adorar, somos más sensibles porque nos conectamos con el Espíritu y debilitamos la carne. Al ayunar también somos más sensibles a la manifestación de la presencia de Dios. Pero de eso a invocar que venga su presencia hay una gran diferencia. Andar invocando a través de oraciones y de canciones su presencia podría sonar espiritual y el ambiente muy místico, pero solamente demuestra que quienes tienen que invocarla es porque no viven en ella. Y a muchos no les gustó, pero ¿yo qué quieren que haga? La Biblia nos enseña que nosotros fuimos llamados a vivir en la presencia de Dios, porque de hecho la presencia de Dios ahora habita, dice Efesios 4:30, por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Y si no es Efesios 4:30, lee todo Efesios hasta que lo encuentres, pero te prometo que ahí está. Ahora tú y yo, dijo Pablo a los Corintios un par de veces, somos el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu. Y si Elías, aún en tiempos en los que el Espíritu iba y venía, fue capaz de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy,
¿No sería mucho más obvio, evidente y obligatorio que si antes el Espíritu iba y venía y aún así Elías tuvo la capacidad de vivir en ella, tú y yo, ahora que la tenemos de forma permanente y no se va, porque Efesios 1 y 2 nos enseña que fuimos sellados ya con el Espíritu, deberíamos de vivir ahí? Por supuesto que sí, pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Y es justamente lo que yo escribía. Y por la falta de paciencia de algunos de leer con calma, tuve luego que hacer una aclaración. Que mucha gente lo que hace es que vive toda la semana, como lo estamos mencionando, haciendo su regalada gana. Yo camino por aquí y le doy por acá y hago por allá, yo ya me fui. Salen sin buscar su dirección, ni su respaldo, ni su bendición. Dios, yo sé que es un mundo difícil, pero no te metas en mi vida, no te necesito, déjame a mí hacerlo como a mí me da la regalada gana. Y cuando llegue el domingo, ahí están invocando su presencia. Y cuando viene un problema, ahí están pidiendo, ahora sí, Dios, ven. Y esto es a lo que yo justamente me refería. Y esto no es bíblico, no es correcto. Yo no puedo andar por ahí por la vida en mis propias tinieblas, caminando por donde me da la gana, y de repente venir a invocar y decir, y que la luz venga a mí. Porque más bien la Biblia dice que yo fui llamado a caminar en su luz. La luz ya vino a mí. ¿Por qué dije que no tenemos que invocarlo? Porque Él ya vino. Porque ya no sé yo. Porque ya habita en nosotros. Es diferente que tú creas que a través de la alabanza y de una oración su presencia va a manifestarse de forma tangible, a que tú estés pidiendo que venga. Si tú pides que venga, una de dos: o tienes 3 días de creyente y no has aprendido esto, o si tienes más de un año, discúlpame que te lo diga, pero con todas sus letras, has sido un tremendo holgazán, que ya se vio todos los juegos del calamar, Cobra Kai, la serie de Luis Miguel, pero cosas básicas como estas no las sabes por tu falta de discipulado. Entonces, en vez de enojarte, más bien tendrías que ser humilde y comenzar a discipularte para reconocer por qué tienes ignorancia de esto. Señor, en vez de andar pidiendo que tu presencia venga, dijimos que hay 3 opciones. 1 es porque tengo un día de creyente, o 2 o 3. O 2, he sido un tremendo holgazán. O 3, que es la peor de todas, porque vivo totalmente lejos de su presencia. Porque aunque Él vino ya a morar en mí, en el mejor y supuesto de los casos que sí está en ti, está tan apagado y tan contristado el espíritu por tu apatía, por una vida de indiferencia, que entonces en ciertos momentos vienes de repente a decir, y ahora sí enciende ese fuego, y ahora sí ven a mí, y ahora sí manifiéstate, cuando Él ya está en ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero ¿qué muestra esto? Que estamos viviendo una vida en nuestros propios caminos. Que no estamos como Elías diciendo, Señor, vivo en tu presencia, camino en tu presencia, camino en tu propósito. La Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 13, cuando el pueblo de Israel iba siguiendo la nube, que era la presencia de Dios, que a su mandato partían y acampaban, que no se movían si la nube no se movía, que se paraban si la nube se paraba. La nube, pregunta, ¿iba adelante o iba atrás? La nube, que es una representación de su presencia desde el Antiguo Testamento, nos enseña la Biblia, siempre fue adelante, el pueblo siempre fue atrás. El pueblo seguía la presencia y así es como debería de ser. Señor, yo voy siguiendo la luz que ilumina tu camino, yo voy siguiendo la dirección que me guía a tu presencia. Pero ¿qué hacen muchos? Sígueme, le vamos a dar por acá. Voy a emprender este negocio, me voy a casar con esta persona, me voy a congregar aquí, voy a predicar esto. ¡Ey! ¿Y por qué no le diste tu bendición? ¿Y por qué no me estás respaldando? Y Dios se pregunta, ¿y yo cuándo te dije que por ahí era? Imagínate que alguien del pueblo se salía por su propio camino. ¡Ay! ¿Por qué no tengo maná? ¿Y dónde está el agua? ¿Y la sombra en el calor? ¿Y el fuego en la noche? ¿Qué Dios tan malo? No, es que tú te apartaste de la nube, compadre. Es que tú trazaste tu propio camino. Es que tú te guiaste conforme a tu propio propósito. Si alguien se apartaba del campamento, así terminaban sus días. Quemado por el sol del desierto tan fuerte del día, congelándose por el frío extremo de la noche, muriendo de hambre o de sed, porque solamente en su presencia, caminando en su propósito, siguiendo su dirección, había sombra en el día, calor en la noche, maná y agua todos los días del año, toda su vida. Cuando yo me aparto de su presencia y empiezo a seguir mi propia dirección, a trazar mi propio camino, terminaré de repente quemado por el calor de las pruebas, congelado por la frialdad de mi corazón, anémico sin ese maná,
muerto de sed, seco y desnutrido espiritualmente, sin amor, sin gozo, sin paz, que son el fruto del Espíritu. Ahí es cuando mucha gente voltea al cielo y pregunta, ¿y por qué Dios permitió esto? Y cuando Dios responde, hijo, el maná, el agua, la sombra y el calor siempre han estado ahí, en mi camino. El problema no es que yo lo haya dejado de brindar, el camino es que tú te apartaste de mi propósito, de mi presencia. Trazaste tu propio camino, inventaste tu propia nube, la creaste y decidiste adorarla. A veces seguimos nuestra propia nube y no la nube de Dios. Esta es la historia del mundo que se la pasa cuestionando un Dios que ha ignorado. ¿Quieres caminar correctamente? Ve atrás de su presencia, lo digo figuradamente, no adelante. Es decir, vive según el propósito por el cual Él te llamó. No le pidas que Él cumpla con el propósito por el cual tú quieres vivir. Y repito, no se trata de que te sientas amargado y frustrado. ¡Ay, no! Ojalá que escuches el mensaje del domingo, que será un buen complemento de este. Tienes que creer que su propósito es mejor que el tuyo. Entonces, eres millonario, por ejemplo, gloria a Dios, disfrútalo y móchate y qué bueno. No estoy diciendo que es del diablo esto, pero entiende que hay algo más grande que ser millonario. Ser un millonario con propósito. Un millonario que está anunciando al Señor con su forma de vivir, que disfruta de lo que Dios le ha dado, que busca de Dios, que busca de la presencia de Dios, que sirve a Dios. Y te vas a sentir poderoso cuando puedas comprar todo lo que quieras, pero no te sentirás pleno hasta que uses lo que tienes para cumplir con su propósito. Te sentirás poderoso cuando digan, mira, se compra lo que quiere. Te sentirás pleno cuando digas, mira lo que pude hacer. Mira cómo a través de lo que hice la palabra es predicada. Mira cuánta gente ahora le conoció. Te sentirás poderoso cuando te admiren por tus riquezas. Te sentirás pleno cuando te admiren por la humildad y sencillez que hay en ti a pesar de tus riquezas. Lo primero lo logra cualquiera con un poquito de esfuerzo y buenos contactos. Lo segundo es solamente para gente grande, para gente que entiende que tiene un propósito, para gente que entiende que en el camino habrá muchas cosas con las que se va a encontrar, pero que esas cosas no son su propósito. Soñaste con casarte y tener hijos y lo lograste. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Gloria a Dios! La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y sí, Dios tiene como un plan para tu vida, que tú te cases, que tengas tu ayuda idónea, que tengas hijos, y es su voluntad, pero ese no es tu propósito, sino que a través de todo eso tú le anuncies a Él, que siembres en las siguientes generaciones una convicción de conocerlo, de seguirle, de servirle, que tú puedas de alguna manera con tus palabras, con tu ejemplo, con tus acciones, instruir a las siguientes generaciones en el camino del Señor. Entonces te sentirás realizado. Entonces habrás tenido una familia con propósito, hijos con propósito. Pero mucha gente quiere simplemente hacer por hacer. Que tengo este trabajo y quería ese trabajo, qué bueno que entraste a trabajar donde querías. Pero entiende, estar ahí no es tu propósito. Es un pretexto para que lo cumplas. Es un pretexto para cumplir con los mandatos de proveer, de proteger a tu familia, pero pídele al Señor que te dé también la capacidad de disfrutar de lo que tienes con la gente que tú amas, que te dé la capacidad de anunciarle, que te dé la capacidad de brillar para que cuando la gente se pregunte qué es lo que tienes, tú puedas cambiar la dirección del reflector y decir, no es una luz propia, es la luz de Dios que brilla en mí. Que a través de eso la gente vea que tú eres diferente. Te convertiste en jefe, qué bueno, pero convertirte en jefe no era el 100% del propósito. De nada sirve que te conviertas en jefe si nunca supo la gente quién te hizo convertirte en jefe y quién está con ese jefe. Entonces ahí estás tú, ya soy el mero mero, pero tu propósito es mucho más grande que ser el mero mero. Es que vean que eres un mero mero diferente. Un mero mero que puede tratar bien a los demás. Un mero mero que puede ser humilde, un mero mero que puede ser honesto, un mero mero que puede buscar primeramente de Dios, un mero mero que no tiene su contentamiento en cómo van de bien o van las cosas en la empresa. Y cuando la gente vea que ese mero mero es diferente, van a preguntar, ¿y por qué ese mero mero es diferente? Porque ese mero mero tiene a Dios. Y entonces muchos van a conocer a Dios y habrás cumplido con tu propósito. José gobernó en Egipto, pero ser gobernante no era su propósito. Era a través de su gobierno poder preservar a la siguiente generación, porque de lo contrario no tendríamos descendencia del pueblo de Israel. Es uno de los muchos ejemplos que ilustran esta gran verdad. Que compraste un coche y que tienes una casa, ¡qué bueno!
Ahora pregúntate, ¿y cuál es el propósito, Señor, por el cual tengo este auto? Por ejemplo, úsalo para llegar temprano el domingo a la congregación, para ser de bendición a otras personas, para recorrer lugares con tu familia. Tener el auto no era el propósito. Todo lo que ibas a hacer con él para darle gloria a Dios, sí era el propósito. Tener la casa gigante no era tu propósito, ya la tienes, qué bueno, y ahí está, ¿y ahora qué sigue? Hacer de ese lugar una casa de oración, disfrutar ahí con la gente que amas, permitir que allí se abra un estudio bíblico. Ese quizá era parte del propósito. Y lo triste es que mucha gente lleva toda la vida teniendo bienes sin saber cuál es el propósito por el cual Dios los puso en sus manos. Y por eso no tienen la capacidad de disfrutarlos. Porque si lo que tenemos no cuenta con la bendición de Dios, no seremos capaces de ser felices. Pues Salomón fue claro y contundente. Hay gente a la que no le falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no les da la capacidad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan extraños. Pídele a Dios que te muestre cómo usar todo lo que tienes para encaminarlo a su propósito, que dijimos hace rato, es anunciarle a Él y darle gloria a Él. ¿Estás siguiendo este mensaje? Y tienes redes sociales, y tienes decenas o cientos de miles, quizá millones de seguidores. Y te sientes importante porque eres famoso, felicidades, pero ese no es tu propósito. Pídele a Dios que te muestre cómo a través de tus redes puedes anunciarle a Él. Es que ya tengo 150,000 seguidores de toda la estupidez que publicas. Bravo, de nada sirve. Ahí se van a quedar. Hoy lo van a ver, se ríen y mañana se olvidan de quién eres y de lo que publicaste. Hoy eres famoso, mañana caes y a la gente no le importas, porque la gente es egoísta por naturaleza. En cambio, pídele a Dios que te ayude a dar un mensaje que pueda impactar sus vidas. Y entonces, aun cuando el día de mañana no tengas ningún seguidor, si uno de aquellos que te siguió durante el tiempo fue impactado por algo de lo que tú hablaste y conoció a Cristo, habrás impactado su vida eternamente, habrás ganado un alma y a través de esa alma a miles quizá a lo largo de las siguientes generaciones y el impacto que Él va a provocar en sus diferentes círculos. Y entonces habrás tenido redes con propósito. Creo que uno de los comentarios que ponía hace rato era justamente eso. Le decía, hermana, discúlpeme, pero prefiero quedarme con un seguidor hablando la verdad que tener cientos de miles predicando mentiras o verdades a medias. ¿No crees que humanamente hablando tu servidor tendría la capacidad de dar mensajes de ánimo y estructurados de tal forma que motivaran el corazón de la gente y que entonces los empezarían a compartir y mucha gente estaría siguiendo la página? ¿Pero tú crees que me interesa? Creo que es evidente que no, porque ese no es el propósito. Durante años yo no tuve redes y nunca llegué a decir que eran del diablo, pero sí llegué a decir que eran una pérdida de tiempo y me sostengo en esto hasta el día de hoy. Y el día que decidí iniciar a tener redes fue porque entendí que era una forma de llevar la palabra a las personas que ahí están. Entonces entendí que no era el tema tener redes, era tener redes con propósito. Y no se trata de cuánta gente sigue mi página, se trata de que los que la siguen, sigan el contenido que tienen que seguir, el contenido por el cual fue creado, que es principalmente predicar las verdades de la palabra que van a impactar sus vidas y que van a hacer que muchos conozcan y den gloria a Jesús. Son algunos de los ejemplos de cómo en todo lo que tú haces puedes brillar, no para que la gente admire tu luz, sino para que cuando se pregunten de dónde viene, tú digas, viene de allá arriba. Y entonces Dios se ha glorificado. Y entonces lo anuncies a Él. En todo lo que haces. En absolutamente todo. Hay algunos que nos siguen, que se dedican al deporte, o que simple y sencillamente por convicción personal cuidan su cuerpo y la gente te admira. ¡Ay, tu estado físico! Hasta eso puede encaminarse a un propósito. Y el propósito no es que te vean y que te aplaudan y que te admiren y que te sabroseen y cosas por el estilo, sino que tú les digas, sí, lo hago porque soy el templo del Espíritu, lo hago porque creo que tengo que cuidarlo, lo hago porque quiero tener energía para poder servir a Dios, porque el día de mañana si me da una familia quiero poder tener energía para correr con mis hijos, con mis hijas y jugar, etcétera, porque no quiero ser un padre de esos que los tienen ignorados. Lo hago para cumplir con un propósito. Y hasta a través de eso tan simple, mucha gente puede ser impactada y Dios anunciado y glorificado. Pregúntate en lo que sea que tú haces, ¿cómo puedo
hacerlo con propósito. Manejas 2 horas diarias rumbo a tu trabajo y 2 de vuelta. Hasta esas 2 horas pueden ser 2 horas de manejo con propósito. Maneja alabando a Dios. Maneja platicando con Dios. Maneja escuchando la palabra de Dios. Y será un manejo con propósito. Creo que con todo esto queda claro que no está mal el creer y querer encontrarnos con ciertas cosas, personas en el camino. Está mal abandonar el propósito por todo esto, que era simplemente un pretexto más, que era simplemente parte del camino para cumplir con nuestro propósito. Pero la gente se enfoca tanto en las cosas que abandona su propósito. ¿Y en qué consisten nuestras oraciones? Quiero tener esto, quiero hacer aquello, quiero lo otro. ¿Y cuánto de eso lo anhelamos para que Dios sea conocido y sea glorificado? ¿Cuánto de eso lo anhelamos para hacer cosas conforme a su voluntad y cumplir con su propósito en nuestras vidas? Ahí en tu lugar, dile conmigo con ojos cerrados: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, quiero aprender a descansar en que todas las cosas van a obrar a favor, sí, no de mis deseos, berrinches y caprichos personales, sino de tu propósito. Eso me lleva a renunciar a aquello que no viene de ti, no con pesar, sino con gozo, no con resignación, sino como Pablo dijo, porque todo eso a comparación de lo que tú tienes para mí es basura. Así que te lo entrego en esta hora. Cosas, sueños, anhelos, personas que no vienen de ti, aquí están. Y si eran de ti, sé que volverán, Señor. Y si no, dejo de vivir frustrado y de vivir aferrado a lo que yo quería, porque ahora me aferro a tu verdad, a tu promesa, a creer que he sido llamado conforme a tu propósito, a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, conforme a el propósito que tú determinaste antes de la fundación del mundo para mi vida. En segundo lugar, Señor, gracias, porque hoy me recuerdas que sí hay potencial, pero no propio e innato, sino el que tú me diste a través de tu Espíritu Santo. Que hay dones y talentos que tú me has dado también. Y aún los dones, 1 Corintios 12:7, dice la Biblia, fueron dados para provecho. Señor, que no se me olvide y que nada de esto me lleve a desviarme del camino y vivir para mí. Y recuerde que todo esto son simplemente pretextos para cumplir con lo importante. Así como a veces, por ejemplo, creo que hubiera quedado bien utilizar o ilustrar el mensaje con este ejemplo. Te reúnes con un grupo de amigos que no ves hace tiempo o familia y planean una carne asada o unos tacos o algo por el estilo. La comida es parte de la reunión, pero no es el propósito de la reunión. Seamos honestos, tú podrías comer eso solo cualquier día. La idea o la intención o el propósito era verse. Lo demás fue solamente un pretexto. Y así, queridos hermanos, a veces es nuestra vida. Dios nos ha llamado a esa reunión hipotética y terminamos pensando que el propósito era la carne asada que estaba en medio. Y se nos olvida que era solamente un camino o un pretexto para cumplir con el propósito que era la reunión. Así dile: Señor, no quiero enfocarme tanto en la comida que me olvide de la intención de la comida. No quiero enfocarme tanto en las cosas, en el lugar donde estudiaré, la persona con la que me casaré, los hijos que tendré, la iglesia donde me congregaré, los bienes que tendré, que me olvide de cuál era el propósito de pasar por todos estos lugares, de conocer todas estas personas, de tener todas estas cosas. Ayúdame, Señor, a sentarme en esa mesa figurada para cumplir con el propósito, que en este caso no es ver a nuestros amigos o familia de tiempo, sino es anunciarte a ti y glorificarte a ti de alguna forma, como dice tu palabra. Y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Enséñame cómo darte la gloria en todo lo que hago, a vivir siguiendo tu luz, a vivir en tu presencia, a vivir tomándote en cuenta en toda mi forma de vivir. Y perdóname si he sido del tipo de cristiano que hoy hablamos en este mensaje, que te ignora toda su vida y que de repente se le ocurre decir: Dios, ven a mí. Hoy he entendido que esto no es correcto, que sí es correcto cantarte y alabarte y orar, pero que no es correcto vivir invocando cada que nos da la gana al Dios que ignoramos de forma permanente. Más bien, de hoy en adelante decidimos, y con esto concluimos, seguir aquel que ya vino, mantener la relación con aquel que ya está en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Familia, antes de despedirnos, rapidísimo, 2 avisos muy breves y ya se me van todos a cenar o a dormir o a lo que quieran. Mañana nos vemos a las 8 de la noche, bueno, desde las 7:30 la alabanza, jóvenes y matrimonios en el auditorio de Vida Nueva para el Mundo Toluca. A las 8 nos separamos los jóvenes y los matrimonios, estaré compartiendo con los matrimonios. Mañana se transmite como estreno el mensaje de la semana pasada. Los mensajes de matrimonio se van a seguir pasando en esta página, pero irán con una semana de desfase. Así que el de mañana se graba y se pasa hasta dentro de 15 días y así sucesivamente, para que aquellos que no viven cerca, mañana también están invitados a conectarse a las 8 para el estreno de este mensaje que fue bien interesante que compartimos la semana pasada. El domingo comparten Vida Nueva para el Mundo Toluca. Les recuerdo que nos reunimos en el Hotel Doubletree de la cadena Hilton en Toluca, en la calle Industria Minera. Comparten el primer servicio la pastora Martita Alducin, 8:45, y el doctor Armando Alducin, 11 de la mañana y 1:15 de la tarde. Yo estaré por ahí para servirles, pero este domingo no me toca compartir hasta el que viene. Así que están invitados a aventarse alguno de los 3 servicios, o 2x1 o 3x1, serán 3 mensajes distintos y están a todos invitados. Y por ahí se me está pasando creo que algún otro aviso. Les recuerdo que cada miércoles a las 8 o 9 de la noche publicamos el estreno de una cápsula semanal y que la intención de estas cápsulas es que podamos también compartirlas con otras personas. Comenzaremos prontamente una sección de preguntas y respuestas. En algunas ocasiones ustedes podrán participar, en otras será un grupo de jóvenes que irán de una forma dinámica, amena y muy fluida, sin nada planeado, sino más bien espontáneo. Pues bueno, llevando a cabo preguntas personales, doctrinales, de ciertos temas, prácticas, etcétera. Pronto lo empezaremos a grabar y ya les digo cuándo estará saliendo. Esto va a ser cada 15 días, serán programas de 45 minutos. Se va a llamar #Ya se armó con Jesse Bermúdez. Va a estar bueno, estén atentos a nuestras redes, ¿verdad? Y si no les gusta lo que publicamos, pues simplemente deben de dejar de seguir y se evitan hacer corajes. Y si nos vemos en la calle, nos damos un fuerte abrazo y todos felices, ¿verdad? Que Dios los bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte, que ya va a estar más tranquila. Va a ser un tema de mucha motivación, paradójicamente, fíjense, de una misma verdad podemos un día confrontar y al otro motivar. Así que no se lo pierdan, va a estar bastante interesante, porque hablaremos de que sí, nosotros tenemos un propósito, no estamos aquí por casualidad. Dios les bendiga, pasen bonita noche, estamos despedidos.